Les voy a presentar al profesor, al PhD Carlos, dígame por favor, el profesor Carlos Díaz Rosillo. Acompáñenme, vamos a disfrutar de este momento. Doctor Carlos. Buen día, ¿Cómo está? gusto. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido al Paraguay. Gracias. Espero que esté cómodo, que le estemos tratando bien acá. Cómodo y encantado. ¿En serio? Sí, me encanta el Paraguay. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me encantaría contarle a la teleaudiencia, yo intenté hacer un resumen de usted, de su trayectoria principalmente profesional. Eso suma muchísimo y creo que para que la teleaudiencia pueda dimensionar con quién estamos conversando. Muchas gracias. ¿Me puede contar brevemente, por favor? Yo fui académico por mucho tiempo, como comentaste. Tuve más de 20 años en la Universidad de Harvard, primero como estudiante, después como profesor, dando clases de política, sobre todo de política presidencial, cómo se maneja la presidencia, primero cómo se ganan unas elecciones presidenciales y una vez que ganas, cómo manejas el ejercicio del poder presidencial, siempre desde el punto de vista de la academia. Y me dije, es muy interesante dar clases, pero hay que entrar en la política, hay que saber exactamente de qué uno está hablando. Y cuando Donald Trump lanza su candidatura a la presidencia en el verano del 2015, baja por estas escaleras famosas de su edificio Trump Tower, y mucha gente dice lo está haciendo para subir su nombre por un tema empresarial más que político. Claro. Este hombre no va a llegar a ningún lado, estaba en 1% en las encuestas. Yo dije, este va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Usted avisoró eso? Al principio. Y lo contacto a su gente y me uno al equipo. Primero al equipo de campaña de manera informal, pero después mucho más formalmente al equipo de transición. En Estados Unidos, la ley federal requiere que las campañas de los dos partidos principales, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, cuando ya sepan quién va a ser el candidato, aunque no sea oficialmente, cuando ya se sabe quién va a ser el candidato de cada partido, comiencen a armar una oficina de transición muchos meses antes de las elecciones. ¿Por qué? La idea es que el líder del mundo, cuando asuma la presidencia, tiene que estar preparado. Entonces, meses antes de la elección, el equipo demócrata y el equipo republicano paralelamente tenían su equipo de transición. A mí me pidieron que ayudara a organizar ese equipo de la transición presidencial. Pedí un semestre sabático en Harvard para poder ir a Washington, armar ese equipo de transición. Gana la elección y me pide entonces que vaya al equipo que ahora está en Nueva York, que es el equipo ya no del candidato, sino del presidente electo. Okay. Continúo ahí y el presidente me pide que lo acompañe entonces en la Casa Blanca. Okay. Y estuve los 4 años de su primer gobierno, en la Casa Blanca, en el equivalente al Ministerio de Cultura y después en el Pentágono como subsecretario de Defensa. Vi eso también. Qué interesante, qué trayectoria, qué mucho vamos a aprender hoy de usted. Sin duda alguna, quiero ilustrar un poquito y de alguna manera encarnar a mi teleaudiencia. Los Estados Unidos, muy conocido, pero no muy entendido por todos en términos políticos. Un país con 2 grandes partidos. Primero el Partido Demócrata, un poco después el Partido Republicano. Y uno recuerda aquellos, leyendo un poquito, aquellos grandes discursos políticos de un Abraham Lincoln. Sí. ¿Cómo es la política para entender un poco la cultura política norteamericana pura? Claro que sí, es una política, bueno, la política es la política en todos lados. Como bien decían anteriormente, el objetivo de un partido político es muy sencillo, es ganar una elección para poder implementar una serie de políticas públicas coherentes con la ideología de ese partido. Estados Unidos es uno de los pocos países que quedan en el mundo donde existen todavía partidos políticos relativamente fuertes. Y digo relativamente porque el partido como tal, la estructura partidista en Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, no es particularmente fuerte.
A diferencia de un sistema como el británico, donde los miembros del Parlamento siguen una línea parlamentaria y el partido exige que sus congresistas, sus parlamentarios voten de una manera, y en el momento en que no lo hagan, se disuelve el Parlamento porque no hay mayorías. En Estados Unidos no es el caso. El Partido Republicano no le puede exigir a los congresistas republicanos que voten de una manera. Usualmente lo hacen, pero ellos votan más por los intereses de su gente, de sus distritos, de sus estados. Entonces el partido como tal no es particularmente fuerte. Ahora bien, es fuerte en el sentido de que para llegar a ganar una elección es muy complicado hacerlo sin el apoyo de uno de los dos partidos principales. Jamás ha pasado a nivel presidencial, una que otra vez a nivel de gobernadores o de senadores, que son las elecciones estatales, y un poco más a nivel de intendentes, de alcaldes. Pero es muy, muy complicado llegar a un cargo público sin ser demócrata o sin ser republicano, porque las reglas están estructuradas que si no tienes el apoyo del partido, no puedes llegar a la boleta a menos que recojas firmas, algo que es muy complicado. Entonces, para poder ganar la elección, es casi imposible, a nivel nacional ciertamente, llegar sin ser miembro de uno de los dos partidos. Y digo miembro entre comillas, porque no tienes que ser miembro. El partido te nomina, pero se han dado casos en el que el nominado o el posible nominado no ha sido ni siquiera miembro del partido. Mucha gente conoce al señor Bernie Sanders, que se postuló a la presidencia por el Partido Demócrata. Él no es demócrata, él es abiertamente socialista y lleva años de senador, pero no es, y vota con los demócratas y lo cuentan como parte del Partido Demócrata, pero técnicamente no es demócrata, no es parte del partido, es independiente. Qué interesante esto que nos está contando. Tiene mucho que ver, hace poco, el 4 de julio, recordábamos la independencia de los Estados Unidos, hacíamos un poco de historia, leíamos los padres de la patria, cómo nace, de dónde nace el 4 de julio, todos los años que duró eso. Tiene mucho que ver también ese nacimiento de los Estados Unidos, ese sistema de las colonias participativas en la forma de ver la democracia Así es. de los Estados Unidos. ¿Qué nos puede contar de eso? Porque a mí me parece que es un punto que se habla poco, pero que hay una gran diferencia entre Latinoamérica, quizás por la influencia española, con los Estados Unidos. ¿Usted lee lo mismo? Totalmente. Y vamos a cumplir 250 años de independencia precisamente el próximo año. El 4 de julio del próximo año Estados Unidos cumple oficialmente 250 años, un cuarto de milenio. Y el país se crea por esta idea de la libertad. Es la primera gran revolución que termina en la construcción de un país democrático, donde la democracia participativa es la manera de gobernar. No solamente un experimento temporal, sino un experimento que ha funcionado mucho y donde el sistema político es muy individualista. En Latinoamérica hablamos más de una sociedad en conjunto, no tanto el énfasis en el individuo como tal. Para el americano ese individualismo es muy, muy importante. Los derechos de cada ciudadano. Algo muy lindo que dice la Declaración de la Independencia es que dice que todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Una frase muy linda. Derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Entonces, está basado en un gobierno muy limitado. Un gobierno que obviamente tiene que tener una estructura para la defensa, para la seguridad, para ciertas cosas, pero bastante limitado comparado con los gobiernos en países latinoamericanos, como bien dices, con herencia de España. Desde su nacimiento. Eso fue, y después viene la Revolución Francesa. O sea, yo creo que los países latinoamericanos no nos hubiésemos independizado si no sucedía lo del 4 de julio. Es probable. Estoy totalmente de acuerdo. En algunos casos el apoyo fue no solamente el apoyo moral, el apoyo de las ideas, sino fue apoyo directo a las colonias en América. Sí, totalmente. Viniendo un poco más hacia acá, y quiero hacer nomás para poner el contexto para que todos podamos entender. A lo largo de la historia, el Partido Demócrata y el Partido Republicano han tenido leves diferencias, depende de la etapa. Yo recuerdo cuando nacía con Abraham Lincoln, estaba el tema de la esclavitud muy latente, ¿verdad? Se diferenciaban un poquito ahí. Así es. Pero han mantenido una política siempre bastante similar en temas económicos. Es así, podemos tener grandes diferencias. En la última etapa se han visto algunas diferencias más importantes, con Obama, Kamala, Biden versus Trump, pero pareciera ser que principalmente antes del 89, antes de la caída de la Unión Soviética, había como un Estados Unidos en términos de gobierno muy sólido en las políticas económicas. Sí. ¿Cuál es su lectura?
Los dos partidos políticos en Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, son partidos muy amplios. Si bien se puede decir que unos de centro derecha y otros de centro izquierda, en realidad hay gente que en ciertos temas son de izquierda y son republicanos, y otros que son y otros que son de derecha y son demócratas. Cada vez hay menos. Han habido muchos estudios que analizan la manera, por ejemplo, en que los miembros del Congreso votan y ponen gráficamente cómo votan, con estudios muy minuciosos, y ves que hace 70 años, 60 años, 50 años, había en el medio, había muchos candidatos, muchos congresistas de un partido que votaban con el otro. Si ves el grupo de demócratas y el grupo de republicanos, están muy cerca. Poco a poco eso se ha ido dividiendo. Hoy día los demócratas y los republicanos están mucho más divididos que antes, tanto en los políticos como en el electorado. El Partido Demócrata se ha ido mucho más a la izquierda. Yo diría que ya no es un partido de centro-izquierda, ya es un partido de izquierda. Y el Partido Republicano se ha ido también más a la derecha. Los partidos políticos en Estados Unidos, dicen los expertos que cada 30, 40 años hay una especie de realineamiento y cambian ciertas cosas importantes. Hoy día estamos viendo un realineamiento importante en el Partido Republicano, gracias al liderazgo del presidente Trump. El Partido Republicano hoy es mucho más proteccionista que antes, es mucho más a favor de los trabajadores. Hasta hace poco la percepción era que el Partido Republicano era el partido de las élites, de la clase alta, y el Partido Demócrata de la clase trabajadora. Eso ya ha cambiado. Ha cambiado. Si analizas quién votó por quién, los que tienen más dinero votaron demócrata. Y las clases trabajadoras votaron más republicanos. Entonces se ha cambiado un poco, en parte porque el presidente Trump llega a la Casa Blanca en el 2016, ganan en el 2016, llegan en el 2017, con una política de atender las necesidades de lo que él llama el hombre y la mujer olvidada de Estados Unidos. Ese ciudadano del centro del país que ha sido ignorado por ambos partidos, que siente que sus trabajos ya no existen por tratados de libre comercio que se llevaron los trabajos a China o a Vietnam o inclusive a México, y que sienten que los partidos políticos se olvidaron de ellos. Y lo interesante aquí es que el que rescata esa base para el Partido Republicano es un multibillonario de Nueva York. La antítesis. Totalmente. Lo que uno creería. Y lo hace porque puede comunicarse directamente con el electorado de una manera que ningún candidato, creo yo, en la historia de Estados Unidos lo ha hecho. Le habla directamente y dice cosas que la gente piensa, pero no se atreve a decir. Qué interesante, porque han tenido grandes oradores. Uno no puede negar que el presidente Obama era un gran orador. Sí, totalmente. Ahí quiero ir a Trump, ya llegando a Donald Trump. ¿Cómo fue ese 2017? Usted estuvo ahí desde el 2015. Un empresario con la cosmovisión del empresario. En Hispanoamérica también se usa la palabra patrón, ¿Sí? ¿verdad? De un patrón, de un magnate que tiene totalmente otra forma de ver la vida. Llega a la actividad del gobierno estatal, federal, totalmente otra cosmovisión, la importancia de las lealtades en la política, no solamente los tecnócratas, como hablábamos aquí. ¿Cómo fue esa primera administración Trump 1? Y como bien decías antes, es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha llegado sin tener ningún tipo de cargo de gobierno. Todos han sido candidatos que han llegado porque han tenido otra elección anterior a otro nivel, o funcionarios nombrados como un ministro, como un embajador, y un par de casos generales del ejército. Pero jamás había habido uno que ha sido solamente empresario y por lo tanto llega con una visión muy diferente. Yo estoy convencido, no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, que cuando un candidato, quiero darle el beneficio de la duda, cuando un candidato hace una promesa de campaña, piensa cumplirla. Puede que la promesa no sea una promesa buena, puede que la idea sea una idea mala, pero tú haces una promesa queriendo cumplir esa promesa. Y llegas al gobierno y tus asesores te dicen, no, presidente, esto no lo puedo hacer por tal y tal y tal, este grupo va a estar en contra, no es una buena idea implementarlo. Entonces no lo implementas. Hiciste la promesa, te olvidas de la promesa y haces lo que quieres. El presidente Trump llega a la Casa Blanca con una serie de promesas de campaña. Parte de lo que yo hacía en la transición, tenía un par de responsabilidades. Una era armar el equipo de implementación de política pública. Es decir, ver todas las promesas que él hacía
y armar equipos que pudiesen armar políticas públicas para cumplir esas promesas. No había una lista de promesas, la campaña no tenía esa lista de promesas. La campaña estaba enfocada en un tema, ganar. No estaba preocupada en la transición y qué iba a hacer después, en ganar. Yo sí tenía que estar preocupado en, entonces, cómo hacer para gobernar. Entonces puse a alguien a escuchar cada discurso del candidato, a sacar una lista de promesas, todo lo que hacía, todo lo que decía que se puede considerar una promesa de campaña, y armábamos equipos. Y cuando llegamos al gobierno, muchos asesores decían, no, esto no se puede hacer. Yo sé que usted lo dijo, presidente, pero no se puede hacer por tal. Y decía, ¿por qué no? Bueno, por tal y tal. Y se va a enojar este grupo y este grupo lo va a poner en contra. Mira, a mí qué me importa. Yo llegué aquí porque yo prometí construir un muro en la frontera con México. Y yo llegué aquí porque prometí tal y tal y tal. Entonces, a diferencia de otros candidatos que llegan a la presidencia, él tiene el compromiso de hacer lo que dijo que iba a hacer, independientemente si es fácil o si es difícil. Ahora, en este primer gobierno, lo que vimos es que la gran mayoría de los funcionarios públicos hicieron todo lo posible por socavar la voluntad del presidente. Si bien el presidente es el presidente no puede implementar su proyecto de gobierno solo. Necesita un equipo, primero de los secretarios, aquí se llaman ministros, después de los viceministros y de los que trabajan en el servicio público permanente, que en Estados Unidos son casi 2 millones de personas. Y él llega y hacen todo lo posible. La gran mayoría, no voy a decir que todos, hay muchos que son muy serios, responsables, que siguen la línea del presidente porque saben que el presidente es el presidente. Y a él es el que eligieron, no a ellos. Pero la gran mayoría hicieron todo lo posible por socavar la voluntad del presidente, por frenar las cosas que iba a hacer, por obstaculizarla. Yo creo que la gran diferencia entre el primer gobierno y el segundo es que él ya entiende cómo se gobierna. Si bien fue el primero en llegar sin experiencia política, ahora es el primero en la época moderna que llega después de haber estado 4 años fuera. Y solamente el segundo en la historia americana. Usualmente en Estados Unidos el presidente se reelige o no. Si se reelige inmediatamente. Y si no se reelige, desaparece de la vida pública y no se lanza de nuevo. Él se lanzó de nuevo. Entonces es el primer presidente en la época moderna y solo el segundo en 249 años que llega a la presidencia después de estar 4 años fuera. 4 años donde pudo entender lo que no funcionó bien y entender algo muy importante, que es que necesitas tener un equipo de gente comprometida con tu éxito. Gente leal. Loyalty. Loyalty es importante. Tienes que tener importante. obviamente gente capacitada, que sepa lo que está haciendo indiscutiblemente, pero gente leal, gente que vaya a cumplir tu línea. Porque ¿de qué te vale tener gente muy capacitada Claro. que está haciendo todo lo posible por frenar tu programa de gobierno? Me llama la atención y quiero preguntarle esto, doctor. ¿Cuál usted cree que era el motivo por el cual lo querían frenar? Porque pensaban, por varias razones. Número uno, pensaban que las políticas públicas que él quería implementar eran las equivocadas. Te diría incluso los republicanos, pero la palabra no es incluso, es especialmente los republicanos. De su partido. De su partido. Hoy día el partido republicano es el partido de Trump. Ha cambiado mucho, pero en ese entonces yo diría que él gana las elecciones no gracias al apoyo del partido republicano, sino a pesar de la falta de apoyo del Partido Republicano. El Partido Republicano le dio algo muy importante, que es la etiqueta republicana que le permite estar en la boleta electoral y una estructura. Pero los líderes del partido estaban casi todos en oposición a él. Ninguno quería que ganara. Y cuando pensaban que iba a perder, porque las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton, se empezaron a enfocar en las elecciones del Congreso y de los estados, de las gobernaturas, y dejaron la campaña del presidente Trump casi olvidada. Gana Trump y entonces ahí empieza él a cambiar la estructura del partido republicano y a poner a su gente, obviamente. Y en este segundo gobierno aún más. Entonces lo hacían en parte porque pensaban que eran las políticas equivocadas y muchos tenían esta actitud extremadamente arrogante, que es los que estaban haciendo eso para salvar el país, para salvarlo de Donald Trump, porque es un peligro. Y eso es extremadamente arrogante porque a él fue el que el pueblo eligió. Él es un hombre extraordinariamente transparente, te dice lo que piensa. La mitad de la gente ama y adora lo que dice y la mitad detesta lo que dice, pero sabes de dónde viene. Él cuando dice que va a poner un arancel, no es sorpresa, te lo está diciendo. Lleva 40 años en la vida pública, no como candidato, sino como personalidad, diciendo que es injusto que no haya reciprocidad en la relación comercial con otros países. El tema de arancel, el tema de la migración, del muro, todo eso lo viene diciendo hace años. Entonces es muy transparente en lo que dice, pero hay gente, obviamente, hay intereses muy grandes que se oponen
porque la política americana, si bien hay cambio de partido en la presidencia de los demócratas a republicanos, republicanos a demócratas, como bien dijiste hace minutos, ha habido una especie de línea muy constante en el tema económico, los intereses económicos se protegen y llega él, va directo en contra de muchos intereses y obviamente hay una reacción, ¿no? Una reacción muy fuerte en contra de él. Qué bien justificado. Quiero entrar a algo que creo que va a hablar del Instituto Adam Smith que usted tiene, hablando un poco del freedom, del market freedom. Me viene ahí a la mente Milton Friedman, ¿verdad? Sí. Que escribía Freedom to Choose. Así es, gran libro. Gran libro. Quiero hablar de eso y quiero hablar de Trump. Vamos a mezclar un poquito. Vamos. Donald Trump, un símbolo aparentemente del liberalismo. Uno le viene Hayek, ¿verdad? Keynes más lejos. Sí. Pero se viene esto del proteccionismo, hace mucho no lo veíamos, y viene el MAGA, Made America Great Again, Sí. que es algo que ha pegado fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Muy fuerte, han abrazado esa causa muchas personas. Acá en este programa hablábamos hace poco de Kissinger, Sí. Henry Kissinger. Usted lo habrá conocido. Lo conocí la primera vez precisamente en la oficina de transición del presidente Trump en el 2016, Imagínese. que fue a conocer, a conversar con Trump y hablarle de sus ideas de política exterior. Todavía estaba muy lúcido. Totalmente, totalmente. Eso fue en el 16, totalmente. Qué increíble. Brillante. Qué privilegio. Y hablábamos del nacimiento de esa China capitalista industrial en los años 70, que aparentemente, de alguna manera, uno lee que fue con la anuencia de los Estados Unidos. 100%. 100%. Sin embargo, hoy un Trump que habla de recuperar ese empleo de la clase trabajadora, reindustrializar, si existiese Así el es. término, un año 2000 donde leíamos que el 95% de los países teníamos como principal aliado o socio comercial a los Estados Unidos. En la América Latina. En América Así es. Latina. Y ahora, sin embargo, se dio vuelta a eso, ese Es dato. China ahora. Es China. ¿Cuál es la lectura y cómo pretende hacerlo Donald Trump? Así es. Esta cercanía a China creo que es el peligro mayor que enfrentan los países que hacen esa cercanía. Casi todos en la América Latina. El Paraguay creo que es un lujo y tiene la gran ventaja de tener una relación con Taiwán, no con China. Como bien dices, en los años 70 el presidente Nixon y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Kissinger, diseñan esta política de acercamiento a China. La lógica era muy, muy coherente. El enemigo de tu enemigo tiene que ser tu amigo. Y había una división. Si bien la Unión Soviética y China eran dos sistemas comunistas, había una división muy clara entre ambos países. Y el gobierno americano, el presidente Nixon, el secretario de Estado Kissinger, dicen, hay que acercarnos a China porque es una manera de hacer un contrapeso en contra de la Unión Soviética, que era el gran enemigo en ese momento durante la Guerra Fría. Estados Unidos se abre a China y es una política que genera apoyo bipartidista. Los demócratas por un tema ideológico y los republicanos por un tema económico. Y hay una mezcla de ambos en cada partido. Pero se abre Estados Unidos a China y la lógica es, mientras más comerciamos con China, más se van a parecer a nosotros los americanos, más democráticos van a ser y más capitalistas van a ser. Y esa es la política que se llevó a cabo por más de 40 años. Okay. Se incentivó mucho a empresas americanas a que se fueran a China. Eso fue por la así. mano de obra. El gobierno americano apoyaba eso. ¿Por qué? Porque la mano de obra en China obviamente es mucho más barata. Ser una dictadura tiene sus beneficios en cuanto pueden asegurar que no va a haber problema de seguridad, que los empleados pueden ir de su casa a la fábrica de la casa sin que los asalten. Entonces dieron una serie de garantías y el gobierno americano encantado porque podía tener productos producidos a una fracción del costo y esperábamos que los chinos se democratizasen un poco y fuesen más capitalistas. 40 años después llega Donald Trump y dice, los chinos hoy día no son ni más capitalistas, es un capitalismo a favor del Estado solamente, ni más democrático, al contrario, son más autoritarios. Y esa política que llevaba 40 años dice, no funcionó. Y yo no voy a seguir haciendo cosas que no funcionan, voy a tratar algo diferente. Y entonces pone un foco, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, que dice, los chinos no solamente son un país que compite con Estados Unidos, no solamente es un adversario, sino que en muchos casos es un enemigo. No el pueblo chino, sino el gobierno, el sistema de China Claro. comunista. Entonces comienza a enfatizar esta política de distanciamiento.
de que hay que irle con todo en contra de China porque quiere de una manera muy inteligente, hay que admitirlo, muy coherente y muy a largo plazo, porque el gobierno de China, el pueblo chino es un pueblo muy de entender la importancia del largo plazo. Para Estados Unidos, para el gobierno americano, un programa de gobierno de largo plazo es 4 años. Para China es 100 años. Es una cultura muy paciente, muy inteligente. Entonces, ¿qué han venido haciendo? Han venido comprando acceso en la América Latina, en África, en partes de Asia, en todo el mundo. En lo de África es extremo. Comprando acceso a puertos, aeropuertos, carreteras, puentes, infraestructura crítica, para tener control del comercio eventualmente. Y Estados Unidos se ha quedado dormido. Estados Unidos, no me gusta decirlo, pero es la verdad, ha ignorado a la América Latina por décadas. Se ha dormido. Y mientras Estados Unidos estaba dormido, los chinos de una manera muy inteligente han venido controlando puntos claves. Afortunadamente no es el caso en el Paraguay, pero es el caso en todos los otros países de la América Latina, con la excepción de Paraguay y Guatemala. Y entonces los chinos han venido tomando control de estos puntos claves y los Estados Unidos no ha hecho nada. Y lo que quiere hacer el Trump es cambiar eso y mandar un mensaje muy claro, muy contundente, que el socio comercial lógico de la América Latina tiene que ser Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene que prestarle más atención a la América Latina, porque ¿de qué te vale solamente decir que tienes que tener una mejor relación si no mandas a tus empresas? Muchas veces, y yo lo entiendo hablando con diferentes presidentes de la región, cuando le digo, presidente, no se da cuenta de que esto va a tener un costo a largo plazo. Y el presidente o la presidenta dice de una manera muy lógica, sí, pero yo tengo que resolver las necesidades de mi pueblo ahora. El caso de Perú, por ejemplo, con la construcción del puerto de Chancay, un puerto muy importante construido por los chinos. Ni una empresa americana entró en la licitación. Entonces, la opción no es entre la empresa americana y la empresa china. Yo estoy seguro que en todos los casos, el líder latinoamericano, si es un líder honesto que quiere los intereses de su pueblo, va con la empresa americana, que es 100% mejor. Pero si la opción es entre la empresa china, que es el gobierno chino, que construye el puerto, o no puerto, te vas a ir con la construcción del puerto, porque el puerto genera crecimiento, genera trabajo, genera riqueza. Entonces Estados Unidos ahí tiene que decir presente, tiene que incentivar a las empresas que vengan a invertir, porque más inversión quiere decir más dinero en el bolsillo para los ciudadanos y menos inestabilidad social. Entonces ahí yo creo que la culpa la tiene mucho Estados Unidos en ignorar la región. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que de alguna manera a través del cine, de la literatura, todos tenemos la añoranza de ese MAGA, todos tenemos eso del American Dream, Sí. ¿cómo se dice? El self-made man. Así es. También, ¿verdad? Que creo que es lo que va a regresar. Quiero hacerle una última pregunta y abro a mis compañeros del panel también. Alguna vez leí un libro que me regaló un mentor que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Sí. Y ahí marca bastante las diferencias culturales, políticas que tenemos en Latinoamérica, sin hacernos de menos, ¿verdad? Aceptando quiénes somos nada más. Según la lectura suya, usted es profesor en la Universidad de Harvard, una formación fantástica, no solo académica, sino práctica, que es muy importante. Y usted conoce, usted es hispano también, habla perfecto el castellano, es de la Florida, eso tiene un plus muy grande. ¿Qué es lo que tiene que hacer Latinoamérica leyendo la cultura nuestra política? Aprovecharse de las oportunidades que se les presentan. Hoy día hay una oportunidad enorme que no se va a presentar con mucha frecuencia. Es una oportunidad, yo diría, de una vez cada 100 años. Y es precisamente, tiene que ver mucho con el tema de China, que estaba mencionando. El gobierno americano incentivó a empresas americanas a que se fueran a China. Ahora está incentivando a empresas americanas a que se vayan de China. Lo que le llaman en inglés el nearshoring, este proceso de traer las empresas, idealmente desde el punto de vista de Estados Unidos a Estados Unidos. Pero sabemos que por el costo de la mano de obra, problemas regulatorios en muchos estados, el sistema americano es muy descentralizado, no es factible siempre. Es que si la empresa no se va a regresar a Estados Unidos, por lo menos que se regrese al vecindario. A Latinoamérica. Y la América Latina puede tener las condiciones ideales para que eso suceda, para que esas empresas que se fueron a China regresen al vecindario y se vengan a la América Latina. El país que está mejor posicionado para eso, sin duda alguna, es México, por la cercanía con Estados Unidos. El gobierno anterior de México desaprovechó esa oportunidad totalmente. Y creo que fue un gran fracaso en no aprovecharse de esas oportunidades. El gobierno actual de México, el gobierno
que acaba de ser electo hace varios meses, no tiene ya todavía un año de gobierno, lo entiende mejor y creo que está aprovechando un poco más, pero todavía hay muchísimo más por hacer. El gobierno de la República Dominicana lo ha hecho muy bien, el gobierno de Costa Rica, Paraguay lo entiende perfectamente bien, tiene una desventaja que es la distancia, pero tiene otras ventajas enormes. Paraguay tiene un gobierno estable, tiene una economía estable, la estabilidad macroeconómica aquí es excepcional, la moneda muy estable, la localización como hub regional es increíble, una población joven, trabajadora, se puede aprovechar mucho de esa oportunidad, pero esas oportunidades no van a llegar solo porque sí. Estados Unidos quiere que sus empresas se vayan de China, pero no van a llegar al Paraguay o no van a llegar a República Dominicana, donde sea solo porque sí. Tiene que haber una estrategia muy coherente que se aproveche de esas oportunidades y que digan, hay que invertir aquí. Y ahí sí yo creo que el gobierno del presidente Peña lo ha hecho muy bien y ha entendido la importancia de traer inversión. Lo que hay que comunicárselo a la gente, hay que comunicarle que más inversión en el Paraguay quiere decir más oportunidades, más trabajos. Más trabajo quiere decir más dinero en el bolsillo. Y más dinero en el bolsillo obviamente le favorece a la gente y menos inestabilidad social. Entonces hay que comunicar eso. Y lo están haciendo bien en el tema de atraer inversiones, pero falta mucho, mucho todavía porque hay tantas empresas que se quieren venir a la región y están buscando. Pero hay competencia. Ustedes compiten con todos los países, casi todos los países de la región. No te voy a decir todos porque no se van a ir a Nicaragua, no se van a ir a Cuba. Pero sí se puede ir a Argentina, sí se puede ir a Perú, sí se puede ir a otros países que están dando condiciones bastante adecuadas. El caso del Perú es muy interesante porque es un ejemplo de un país que tiene una estabilidad política desastrosa. Han tenido 6 presidentes en 7 años, pero una gran estabilidad macroeconómica. Ustedes tienen ambos, estabilidad política y estabilidad macroeconómica, y eso vale oro. Hablar con usted también vale oro. Lo que nos está contando vale muchísimo. Le voy a presentar, simplemente para ponerle en contexto, a una persona que tenemos el lujo de tenerlo en el panel, que es un respetado político nacional. El doctor Euclides Acevedo fue canciller nacional y bueno, fue ministro de Industria en otras ocasiones. Una persona que conoce mucho, ministro del Interior también, que conoce mucho de la política internacional. Doctor Euclides. Bueno, en primer lugar, celebrar esta milagrosa entrevista de traerle a alguien que maneja conceptos académicos y tiene la práctica de la militancia política, o sea, vinculado directamente con las estructuras de poder y de gobierno. Creo que ha hecho una descripción de ambas cosas, tanto académicas como de política pragmática. Con respecto a la política de los Estados Unidos, con respecto a América Latina, ha dicho que Estados Unidos abandonó a América Latina. No sé si hay un proceso de reconversión de esa política. Sin embargo, notamos algunas cosas como este enfrentamiento poco político, aunque pragmático desde el punto de vista de Trump, con el Brasil. Sí. O sea, el Brasil siempre fue el principal aliado de Estados Unidos en América Latina. Hoy es casi un rival político, no económico, rival político. 1. 2. Esta entrevista en Alaska es una manera de ir aislando a la China. No es solamente un problema de la paz en Ucrania, sino que hay que ver el lenguaje. Cuando el presidente Trump le recibe a Putin, le hace unos gestos que valen mucho más que una declaración. Es un aislamiento. América Latina. ¿Por qué esta pelea con el Brasil? Este encuentro con Putin es incorporar de vuelta a Rusia, que estaba aislada del escenario mundial, sobre todo del mundo occidental. Es una especie de mensaje también a la China de que, ¿sabes qué? Nosotros vamos a irnos por aquí y ustedes déjense de macana. ¿Es así más o menos o no? Yo creo que sí, y empiezo por la América Latina, el tema de Brasil. Si bien Brasil es la economía más importante de la América Latina, ha tenido tradicionalmente una muy buena relación con Estados Unidos, yo no diría que es el socio más importante de Estados Unidos en la América Latina. Tenemos relaciones con otros países que han sido históricamente y actualmente mucho más importantes que la relación con Brasil. México es el caso más obvio, ¿no? La relación entre Estados Unidos y México yo creo que es la más importante de la América Latina y Estados Unidos. Pero han habido otras muy importantes. Colombia, hasta hace poco, hasta hace 3 años, era una relación extraordinariamente importante para Estados Unidos. El caso de Brasil es muy interesante
porque ahí yo creo que el presidente Trump llega por segunda vez a la Casa Blanca después de poder experimentar, no de manera teórica, sino de una manera muy personal, un ataque político muy, muy fuerte. A él no solamente lo atacaron en los medios de prensa, que siempre lo han hecho, judicialmente. Le acusaron de todo lo posible y hasta lo imposible. Más de 90 cargos criminales y muchísimos más cargos civiles. De los criminales lo hallaron culpable de 34. Y él se siente personalmente atacado por el sistema político, el sistema judicial, un sistema judicial que dice que ha sido politizado como nunca antes se había politizado en Estados Unidos. Quizás, y no es lindo decirlo, eso sucede en la América Latina con frecuencia. No sucedía en Estados Unidos. Entonces él siente que ha sido politizado el sistema judicial, que lo han acusado de crímenes que han sido fabricados, y él ve en el caso del Brasil algo parecido con el presidente Bolsonaro. Él ve la politización del sistema judicial de Brasil por parte de la administración del presidente Lula para afectar, para hundir, para atacar a su rival político, el presidente Bolsonaro. Y yo creo que parte de la razón es esa identificación personal con lo que le está pasando a Bolsonaro. Eso es número uno. Y número dos, la economía brasilera siempre ha sido una economía muy proteccionista. Entonces el presidente Trump lleva ya décadas diciendo, yo hablo mucho del tema de los aranceles y trato de explicar por qué los aranceles. Y una de las razones, no la principal, o quizás ciertamente no la única, y quizás hasta no la principal, pero una muy importante, es el tema de reciprocidad. ¿Por qué si tú me pones un arancel a mí, yo me tengo que quedar callado y no respondo? Y Brasil tiene una industria muy proteccionista. Entonces, parte también es esa necesidad de responder y decir, bueno, tú me pones un arancel, yo te respondo con un arancel. Yo denominaría la política, esto lo he mencionado una vez antes, del presidente Trump como la política del mariachi. El que paga el mariachi pone las canciones. Entonces, si bien Brasil tiene una economía muy importante, la de Estados Unidos es más importante, la más importante del mundo. Entonces, me pones un arancel, yo te respondo con un arancel. Cuando combinas esto con esa identificación política, yo creo que explica por qué esta amenaza del 50% del arancel a Brasil. Ahora, eso para Paraguay es una gran oportunidad, porque si el arancel de Brasil es 50%, el de aquí es del 10%, es el más mínimo de la región. Entonces, y Brasil y Paraguay están en este tratado. Yo siempre he dicho que el Mercosur no le favorece particularmente a Paraguay, pero en este caso sí, porque hay muchas oportunidades para inversión en el Paraguay y que los productos entren al Brasil sin ningún tipo de arancel. Entonces yo lo vería como una gran oportunidad para los países de la región, porque el arancel que se está mencionando para Brasil es el más alto de toda la región. Qué interesante. La segunda pregunta, yo lo veo igual. Este es un mensaje muy claro para tratar de conseguir la paz, sin duda alguna. No hay otro individuo sobre la faz del planeta que pueda lograr que Putin y Zelensky se reúnan y lograr la paz. Creo que Trump es el único. Parte de esto es conseguir la paz en Ucrania, ciertamente. Pero parte también es un mensaje muy claro a China. El mismo mensaje que se mandó hace ya 5 décadas, cuando Estados Unidos, como comentábamos, se acercó a China para distanciarlo de la Unión Soviética. Entonces aquí es lo mismo. Sin duda alguna, esa alianza Xi Jinping, Putin, Rusia, China, se ha venido fortaleciendo recientemente. Y aquí el presidente Trump quiere decir muy claramente que vamos a ir con todo y todos los recursos que tengamos, incluso los diplomáticos, que no son los favoritos de él, pero incluso los diplomáticos, para ir en contra de China. Y también, obviamente, mandarle un mensaje a Rusia, a Putin, de que si bien te recibimos de la manera en que te recibimos, con esa bienvenida que se le dio en territorio norteamericano, también aviones americanos le volaron por encima de la cabeza. B-52 pasaron por arriba de la cabeza mandando un mensaje a Putin: no te metas con Estados Unidos, somos la potencia número 1 del mundo. Así que fue un mensaje claramente para conseguir la paz en Ucrania, claramente para decirle a los chinos que aquí no son los únicos que están haciéndole peso y contrapeso a Estados Unidos, pero también para Rusia, para reforzar el poderío militar de Estados Unidos. Tengo que cerrar muy a mi pesar, porque hay tantas cosas interesantes que usted nos está contando, pero no quiero dejar de preguntarle su opinión
sin sesgarle con la pregunta, respecto al último acuerdo de Sí. los inmigrantes? Una de las cosas que yo aprendí trabajando en la Casa Blanca es que muchas veces lo que se ve en los titulares es una fracción de la realidad. Ajá. Obviamente, yo he leído este memorando de entendimiento, he visto los titulares, sé lo que se ha acordado por lo que se ha publicado, no sé cuál es el contrafondo. Yo diría que esto es una pieza de un rompecabezas. La relación Paraguay-Estados Unidos es muy, muy importante para ambos países. Y yo creo que este va a ser uno de muchos acuerdos. Estamos empezando a ver solamente la punta del iceberg, como se dice. Yo creo que esto manda un mensaje muy importante de parte del Paraguay, que Paraguay quiere colaborar con Estados Unidos, sobre todo en temas tan importantes como la lucha en contra del crimen organizado. Aquí lo que hay que hacer es comunicar cuál es el beneficio de este tratado para el pueblo paraguayo, que creo que hay muchos beneficios, porque una mejor relación con Estados Unidos le beneficia a todos los paraguayos. Aquí he oído mucho en la prensa que Estados Unidos va a mandar a todo el mundo que no quiere y se van a venir aquí y van a repoblar el país. Según lo que leo, no es nada parecido. No se va a repoblar el país. Paraguay va a poder decir quién quiere que acepte o no y van a estar aquí temporalmente mientras Estados Unidos decida si le dan asilo político o no. Pero yo creo que esto es parte de un gran rompecabezas que es, y el canciller lo sabe mucho mejor que yo, que es la política internacional, donde hay diferentes elementos. Este es uno de muchos elementos que forman parte de la relación entre dos países que tienen que tener una relación fuerte porque es en el beneficio tanto del Paraguay como de Estados Unidos. Qué asertivo eso que nos está diciendo. Entre tantas cosas que comentamos al comienzo, el doctor Carlos Díaz tiene una empresa de comunicación política. Y yo escucho atentamente sus palabras y dice varias veces hay que comunicar. Así es. En política es fundamental comunicar. Indispensable. Tú puedes tener la mejor política pública, que si no sabes comunicarla, no va a funcionar. Obviamente tú quieres que los gobiernos tengan buenas políticas públicas, pero a un líder, digamos un presidente, un gobernador, un alcalde, que gobierne mal y comunique bien, le va a ir mejor al que gobierna bien y comunica mal. No debería ser así, pero esa es la realidad política. Esa es la realidad en que estamos. Hay que comunicar y cuando tienes la oportunidad de tener un líder que toma decisiones acertadas, que es buen líder, que implementa buenas políticas públicas y que las sabe comunicar, eso no tiene precio. Y eso es algo que es importante no solamente para el éxito de ese líder, sino para el pueblo, porque el pueblo tiene que saber que su gobierno está trabajando para ellos, que se están haciendo cosas que van a hacer que la vida mejore. Y eso hay que comunicarlo, no solamente decirlo una vez en la campaña o 100 veces en la campaña, sino todos los días en el gobierno. Gobernar es comunicar. Les voy a hacer una última pregunta. Ya me dijeron que tengo que irme, pero yo le voy a hacer esta última pregunta, que no es políticamente no se suele preguntar mucho. Donald Trump, hombre imponente, exitoso, el American Dream, metro 90. Sí, es altísimo. Un hombre imponente. ¿Cómo Paraguay le conquista el favor de un gigante como los Estados Unidos en Donald Trump? Porque nosotros somos un pueblo con una identidad, una historia, nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, pero sabemos que somos chiquitos en términos de mercado. ¿Cómo hacemos para conquistar a un gigante como Donald Trump? Creo que es muy fácil. Entender, Donald Trump llega a la presidencia con el deseo de defender los intereses de los Estados Unidos. Ese Make America Great Again lo dice todo. Él quiere ser presidente de Estados Unidos. A él no le interesa ser secretario general de la ONU o ser popular en Bruselas, en la Unión Europea. Él quiere defender los intereses de los americanos. Y por lo tanto, cualquier país que quiera negociar con él, como el Paraguay, tiene que entender que el interés de él es velar por los intereses de los americanos. Y hay muchas cosas que Paraguay tiene que favorecen a los Estados Unidos. Condiciones ideales para los Estados Unidos, para empresarios americanos y también para el gobierno americano. Tener un aliado en la región es indispensable. Afortunadamente tenemos mucho, pero el Paraguay es particularmente importante por esa estabilidad. Entonces, ¿qué se le puede dar? La certeza de que hay un beneficio concreto para Estados Unidos también. En una relación comercial como una relación personal, ambos tienen que ganar. Lo que le llaman en inglés es el win-win. No puede ser una relación donde uno se saca todo y el otro sale perdiendo. Entonces, entrar por ahí y no demostrar la grandeza de Paraguay, no demostrar que es el país más grande de la región, sino demostrar qué le puede ofrecer el Paraguay a Estados Unidos y cómo se puede beneficiar el Paraguay
de los Estados Unidos. Porque si bien la labor del presidente Trump es velar por los intereses de los americanos, la labor del presidente Peña es hacer lo mismo por los paraguayos. Entonces, y aquí un modelo muy interesante es el del presidente Bukele, que se reunió con el presidente Trump en la oficina Oval, un país pequeño, bastante pequeño, donde ambos hablaron de tú a tú, como dos líderes de dos países. Y eso es muy importante, entender quién es quién y cuál es el contexto. That wisdom. Así es. Muchas gracias, doctor. Un placer, gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Díaz, ex secretario de Donald Trump, muy cercano al gobierno de los Estados Unidos, dándonos palabras que considero que en términos políticos y económicos valen oro. Vamos a la pausa.